Cuatro canales de la Alianza Informativa Latinoamericana, Caracol Televisión de Colombia, Latina de Perú, Unitel de Bolivia y Canal 13 de Chile se unieron en un trabajo conjunto de la mano de la escritora Rona Rísquez del libro El Tren de Aragua para contar cómo opera esta banda criminal transnacional, cómo llegó a la mayoría de países de la región y cuál es su portafolio de negocios criminales. Informe especial. El Tren de Aragua nace en una prisión, crece en un país y se reproduce en un continente. El Tren de Aragua es una organización criminal que nace en una prisión venezolana, la prisión de Tocorón. La periodista Rona Rísquez desnudó esa realidad en un libro que cuenta la historia de la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. El Niño Guerrero es uno de los líderes, uno de los jefes, quizás el más visible del Tren de Aragua. Su nombre es Héctor Guerrero Flores y pues es una persona que estaba presa en la cárcel de Tocorón hasta hace apenas unos meses cuando la cárcel fue tomada por el gobierno venezolano. Sobre su paradero desde ese momento, desde septiembre de 2023, cuando fue tomada la prisión, no se sabe nada. En terreno, la periodista Beatriz Adrián buscó detalles de ese peligroso criminal del que a duras penas se conoce una fotografía. Tiene 42 años y quienes lo conocen dicen que viste como un modelo y que su proceder parece más el de un gerente que el de un delincuente. En esta cárcel del estado Aragua, en Venezuela, el líder del Tren de Aragua, Héctor Rutherford Guerrero, alias Niño Guerrero, inició sus operaciones en 2014. Aquí vivía como un rey, con piscina, discoteca, casinos. Yo muchas veces llegué a ver a Niño Guerrero con un fusil de asalto en sus piernas y atrás 4 personas con fusiles de asalto. Gente que pagaba para entrar a las discotecas allá adentro, montaron una tarima y traían músicos de afuera, todo el mundo armado, todo el mundo bebe, o sea, no hay límite. Dentro de la prisión y fuera de ella, alias Niño Guerrero controlaba un conjunto de operaciones criminales. Controlaba la venta ilegal de alcohol, la venta de drogas, las apuestas, la prostitución y otras actividades ilícitas que también le redundaban en muchas ganancias. En Venezuela el principal delito que realizan es la extorsión a comerciantes y empresarios, pero también a jugadores de béisbol que son firmados por equipos extranjeros. A partir de 2019 y debido a la crisis económica en Venezuela, la megabanda decidió expandir sus operaciones hacia Colombia, Perú, Chile y otros países de América Latina. La detención de miembros de esta banda en otros países dejó en evidencia el liderazgo de Niño Guerrero por fuera de Venezuela. Rona Rísquez habla en su libro sobre la expansión del grupo criminal aprovechando la migración venezolana. A Colombia entran muy fácilmente por las fronteras, por las trochas, por lo que hemos conocido estos pasos que son improvisados, que se llaman trochas. Cuenta la investigadora que el Tren de Aragua fracasó en su intento por instalarse en Arauca porque las disidencias de las FARC lo impidieron. Por eso terminaron llegando a ciudades como Bogotá, donde montaron un imperio criminal que César Chaparro de Noticias Caracol logró recrear minuciosamente. El Tren de Aragua en Colombia tiene el mismo protagonista que en Latinoamérica, alias Niño Guerrero, que en el año 2019 envió a alias Osmer, uno de sus más importantes secuaces, para apoderarse de una zona especialmente de Bogotá. Allí empezaron las extorsiones, allí empezaron los homicidios y agravar las torturas que hacían o ejecutaban contra sus enemigos para apoderarse de una zona conocida como El Amparo. Tren de Aragua llegó al sector del Amparo en el sur de Bogotá hace ya 5 años. Allí empezó a disputarse el territorio con otra banda delincuencial de colombianos conocida como Los Camilos, antiguos amos y señores de la zona. El sangriento enfrentamiento, que duró casi un año, lo ganó el Tren de Aragua al mando de alias Osmer, hombre de confianza de alias Niño Guerrero y quien tenía la misión de apoderarse de toda la cadena del microtráfico en la ciudad. Se desarticula por parte de la Policía Nacional, se logra la desarticulación total de esta organización criminal, Los Camilos. Entonces ellos aprovecharon este momento y a raíz de esto tomaron el control total de este sector. Alias Osmer, jefe del Tren de Aragua en Colombia, reclutó un alto número de migrantes bajo la promesa de comida y un sitio para dormir a cambio de entrenarlos en macabras técnicas criminales, asesinar y descuartizar a los enemigos del Tren de Aragua, además grabar los ataques y subirlos a las redes sociales. Esto lo hacían con el fin de obtener poder y de generar temor y zozobra ante los demás comerciantes. Estos delitos hicieron crecer como espuma los ingresos del Tren de Aragua en Bogotá. De acuerdo
nuestros investigadores semanales entre 50 a 60 millones de pesos. Pero no solamente el recaudo que hacen estas estructuras criminales por el tema de narcotráfico, sino también por las extorsiones. La explotación sexual es el otro negocio del tren en Colombia, como lo reveló tras una arriesgada investigación la periodista venezolana Rona Rísquez. En su libro, La Comunicadora aseguró que una famosa actriz y modelo venezolana, conocida como Rosita, fue detenida en el 2012 como sospechosa de colaborar con la fuga de la cárcel de Tocorón de Héctor Guerrero Flores, el cabecilla del Tren de Aragua. Meses después, la mujer quedó libre bajo una medida cautelar. Alias Rosita, según la periodista, también hizo shows como DJ en discotecas de Bosa y la Primera de Mayo, barrios populares en el sur de la capital colombiana. Las mismas zonas dominadas por el Tren de Aragua para vender drogas ilegales, extorsionar y explotar sexualmente a niñas y mujeres. El negocio criminal del Tren de Aragua logró frenarse temporalmente con la captura a mediados del 2022 de alias Osmer y de 19 de sus hombres. Aquí entró en escena otro criminal, alias Satanás, quien aprovechó esas capturas para apoderarse del sector del Amparo en la localidad de Kennedy, una de las más populosas de Bogotá. Tras casi un año de persecución de la policía, alias Satanás y al menos 80 de sus integrantes terminaron presos. Entonces, el Tren de Aragua reaparece para recuperar el poder. Después de la captura de Satanás, del duro golpe que se le dio a esta organización, el Tren de Aragua se ha posicionado en diferentes localidades donde estas personas tenían el control del tema de microtráfico, de las extorsiones. Alias Niño Guerrero, desde la clandestinidad, ordenó a alias Osmer, su hombre de confianza preso en una cárcel colombiana, recuperar de nuevo el Amparo. Entonces Osmer, cuentan los investigadores, llamó a sus cómplices en Venezuela para que llegaran a Bogotá. Desde el exterior generan el relevo generacional de medida que se va capturando, va mandando personas de su confianza. Lo cierto es que aparece uno o dos generando unas acciones en reemplazo de los que se están yendo. Mientras las dos bandas se disputan Bogotá y la policía extrema las medidas para combatirlas, los ciudadanos son arrinconados por la extorsión. Cada establecimiento tiene una cuota distinta, entonces la gente ya sabe que tienen un link y consignan ese link. Ellos entran a X establecimiento y piden una gaseosa, un jugo o qué sé yo, algo de tomar, y pues se da de cuenta uno, es porque ellos hablan como si nada, o sea, empiezan a hablar de X persona, no pagó, si pagó, vaya búsquelo. En la expansión criminal del Tren de Aragua siguieron Ecuador y Perú. Los grupos de crimen organizado buscan nuevos mercados, buscan nuevas rentas y pues, y sobre todo en el caso de los grupos venezolanos, cuando Venezuela estaba viviendo una emergencia humanitaria compleja donde no había dinero, no había nada, no había a quien robar, no había a quien secuestrar. Entonces este grupo empezó a buscar otras formas para conseguir renta, para conseguir dinero. En Perú la historia del Tren de Aragua empezó con un asalto y ya va en minería ilegal. Nos lo cuenta Stephanie Medina de Latina. La primera vez que se mencionó al Tren de Aragua en el Perú fue en agosto del 2018, cuando la División de Investigación de Robos de la Policía capturó a 5 ciudadanos venezolanos que planeaban asaltar un banco en un centro comercial al norte de Lima. Entre los detenidos se encontraba Edison Agustín Barrera, alias Catire. Con la llegada de Catire se encendieron las alertas de las autoridades peruanas, pues el Tren de Aragua había llegado al Perú. Ahora sus sicarios, vigilantes y líderes también están en la minería ilegal. El tema de las extorsiones se ha centralizado en Trujillo porque está vinculado también al problema de la minería ilegal. Ya tenemos Patás, por ejemplo, donde hay ya prácticamente la delincuencia ha tomado las minas. En Patás, por cierto, la comisaría más cercana está a 3 horas de camino y a causa de esta aparente ausencia del Estado, desde el 2022 se han producido enfrentamientos por el control de la extracción ilegal de oro entre bandas como la peruana Los Pulpos y el Tren de Aragua. El último 2 de diciembre, mineros ilegales que estarían vinculados a estas organizaciones criminales atacaron las instalaciones de la minera Poderosa y asesinaron a 9 trabajadores en un ataque con explosivos. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería ilegal en el Perú mueve hoy más recursos económicos que el narcotráfico y genera unos 7.000 millones de dólares al año en pérdidas al país. Las fronteras son porosas para el Tren de Aragua. Su ruta sigue en Bolivia, como nos lo cuenta Nicolás Cisneros de Unitel. Nos encontramos en Desaguadero, Bolivia, frontera con Perú, a 115 kilómetros de la ciudad de La Paz. Según las autoridades, aquí inicia la ruta y desde aquí opera el Tren de Aragua en Bolivia.
aquí opera. Ahí se quedan los venezolanos y los extranjeros. Informantes que trabajan con la policía boliviana hablaron con la Alianza Informativa Latinoamericana. Ellos conocen quién sería el líder que maneja el tren de Aragua en Desaguadero. Pepe lo conocen, es parte de la organización criminal, los recibe, los recluta y los manda al lado boliviano. Según las investigaciones de las autoridades judiciales y policiales de Bolivia, las mujeres venezolanas llegan al país en tránsito y su destino es Chile, donde son víctimas de explotación sexual. Los separan de su esposa y les obligan a vender diciendo que si no vendes no vas a poder ver a tu esposa. Entonces a las mujeres las prostituyen y le dicen si no cumples con esto no vas a poder ver a tu esposo. Según la experta en criminología Gabriela Reyes, el tren de Aragua en Bolivia busca aliarse con bandas locales o clanes familiares que operan en las fronteras. El tren de Aragua requiere de servicios que son propuestos y que son dados normalmente por las pequeñas comunidades, ¿no? Es decir, se asocian a, puede ser, liderazgos comunitarios. Bolivia hasta ahora es un país de tránsito. Tras dejar atrás el lago Titicaca, el tren de Aragua instaló su próxima estación en la ciudad de Oruro. Posiblemente termina este trayecto en la localidad de Pisea, que es frontera con Chile. Actualmente la actividad principal del tren de Aragua en Bolivia es la trata y tráfico de personas con distintos fines, uno de ellos la explotación sexual. Cae la noche en Pisiga y el tren de Aragua parte para Chile. Pese a los controles, los extranjeros abandonan el país para ser explotados sexualmente, extorsionados y sometidos a esta banda criminal. Pisinga en territorio boliviano y Colchane en la región de Tarapacá en Chile son zonas tomadas por el tren de Aragua, cuenta Rona Rizquez. Chile es el sitio donde ellos logran tener una consolidación más importante después de Venezuela. O sea, es donde ellos logran establecer una operación significativa que les genera una renta importante y además logran poner en jaque a las autoridades chilenas cuando identifican que están frente a esta organización criminal. Emilio Sutherland, de Canal 13 de Chile, investigó la presencia del tren de Aragua en su país. El primer líder del tren de Aragua llegó a Chile el año 2017 y lo hizo con visa de turista. Años después, por pasos clandestinos, cientos de criminales de esta banda ingresaron al país con armas de guerra, dispuestos a secuestrar, torturar y matar. La historia del tren de Aragua en nuestro país parte con este venezolano. Se llama Carlos González Vaca, alias Estrella. Ingresó al país el 2017 con visa de turista. Aquí lo vemos caminando junto a su novia por las calles de Quilpué. En esta escucha telefónica marca territorio ante otros compatriotas que también están haciendo sus primeros pasos delictuales en Chile. Jefe, aquí el jefe soy yo, que respete la cuestión ella también. Pero la irrupción masiva de esta megabanda venezolana comenzó el 2021. Ese año, un inmigrante colombiano contó cómo era posible identificar a sus integrantes por los tatuajes. Todos tienen un fusil dibujado. Los que mandan tienen 2 fusiles dibujados. ¿A dónde lo tienen? ¿En qué parte lo tienen dibujado? Lo pueden tener en la espalda o en los brazos, en las piernas. Aquí comenzaron con la explotación sexual y el tráfico de drogas. En Arica, el alcalde denunciaba con espanto las huellas del crimen organizado. Cuerpos de personas calcinadas adentro de los autos, cuerpos dentro de maletas en la frontera chileno-peruana. Una célula del tren de Aragua, conocida como el Grupo Los Gallegos, ubicó su centro de operaciones en el Cerro Chuño de Arica. Traficantes colombianos y chilenos fueron desplazados a sangre y fuego. No tenían ningún temor en asesinar, no tenían ningún temor en extorsionar de manera directa y la verdad es que se fueron apropiando de distintos lugares dentro de nuestra región y de nuestra ciudad. En Chile, este tren criminal recorrió más de 3.000 kilómetros desde el norte hacia el sur. Se instaló en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt, entre otras ciudades. ¡Policía! ¡Policía! En Quilpué, Estrella, uno de los primeros del tren en pisar Chile, se presentaba como un vecino tranquilo. Tenía un departamento modesto, un auto, una moto y encabezaba un negocio de reparto de comida como fachada. Carlos González Vaca fue detenido en marzo del 2022. El fiscal regional de Tarapacá señaló que este hombre manejaba
todo tipo de negocios ilícitos en la frontera. Controlando de esta manera el tráfico de migrantes, también controlando el tráfico de drogas, participando él personalmente de algunos delitos como de secuestro. Tiempo después, la policía interceptó una llamada telefónica de una expareja de este sujeto, quien deslizó la posibilidad de que él fuera rescatado de la cárcel por orden del niño Guerrero, máximo líder de esta mega banda internacional. Estrella era la mano derecha de Guerrero, porque movía millones y millones de dólares semanales. El fiscal nacional reconoce que investigar este tipo de bandas extranjeras representa un nuevo desafío. Pero lo que no nos había ocurrido es que tuviéramos que investigar fantasmas. Dejan huellas dactilares que no podemos identificar, dejan rastros de ADN que tampoco podemos cotejar, dejan fotografías, si las tenemos, que no podemos comparar. El principal líder de esta banda criminal en Chile, Carlos González Vaca, alias Estrella, permanece detenido y arriesga una condena de más de 200 años de cárcel. Pero esta banda sigue sus operaciones. En los últimos días se encontraron casas de tortura en la capital y también cuerpos de personas ejecutadas, amarradas, como acostumbra el Tren de Aragua. El reto de las autoridades en América frente a esta organización criminal es grande, pero debe partir de una premisa: no criminalizar la migración venezolana. Independientemente de que el Tren de Aragua sí ha seguido la migración venezolana, sí ha utilizado la migración venezolana, o sea, yo creo que hay que diferenciar entre lo que son los migrantes y lo que son los delincuentes. O sea, son dos cosas diferentes. Yo creo que no se debe criminalizar la migración, no se debe estigmatizar a los venezolanos, porque hay un grupo de crimen organizado venezolano que se ha expandido por América Latina, porque todos los países o casi todos los países tienen grupos criminales. El crimen organizado es una cosa que es casi que una transnacional que opera en el mundo entero en redes, y esto no tiene nada que ver con una nacionalidad específica. El mapa de la presencia del Tren de Aragua en América y su extenso portafolio criminal, documentados con disciplina investigativa por Ronald Rísquez en su libro, muestran un poder criminal que debe ser atacado. Pero más allá de que esa banda haya usado el dolor de la migración venezolana para expandir sus crímenes, las autoridades no pueden perder la lupa en el objetivo: perseguir al Tren de Aragua.